Recording in progress. Buenos días, jóvenes. Confirmen si me ven y me escuchan. Buenos días. Bien, vamos a continuar con la clase. Estuvimos revisando lo que era la representación fasorial en el dominio del tiempo de la excitación senoidal. Vamos a analizar la representación fasorial en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Ya explicamos de que la excitación senoidal podría ser representada en forma de un número complejo, o sea, como si fuera un fasor, o a lo mejor es un fasor representado como un número complejo. Quiere decir entonces de que vamos a tener nosotros tres formas de representar al voltaje o la corriente. De acuerdo a la teoría de los números complejos, podemos nosotros tener las siguientes configuraciones. Una representación polar, que es la más usual, en la que se especifica el módulo y el argumento. El argumento viene a ser el ángulo de fase. Este argumento usualmente se especifica en grados, a pesar de que en algunos textos también se considera en radianes. Lo correcto debería ser radianes, pero para facilitar la comprensión y el análisis, dado de que siempre trabajamos con grados hexagesimales, entonces en el fasor se especifica en grados, por ejemplo, 45 grados, 60 grados, etc. Pero cuando se hace una evaluación en el dominio del tiempo, cuando pasamos el fasor a la representación senoidal, en ese caso sí tenemos que trabajar con radianes. Entonces, la representación del fasor puede tener cualquiera de estas tres formas. La primera es la exponencial, el módulo, o la magnitud, como le llamamos comúnmente, que puede ser voltaje máximo o voltaje eficaz, corriente máxima o corriente eficaz. Y la exponencial e a la j teta sub b. Teta sub b viene a ser el ángulo de fase. Si nosotros fijamos el eje de coordenadas en el origen de la onda senoidal, entonces, como fasor tendría ángulo cero. Entonces, en ese caso se obvia, la exponencial sería 1. Quiere decir entonces que el voltaje tendría solamente componente real. Voltaje módulo, ángulo cero. Por ejemplo, 220, ángulo cero. También tenemos la representación polar, en la que utilizamos el módulo y el argumento, y la forma cartesiana o rectangular, en la que trabajamos con los componentes. Componente real y componente imaginaria de, en este caso, el voltaje. También podría ser de la corriente. El componente imaginario siempre lo acompañamos de la letra J en lugar de I, ¿no? Usualmente en matemáticas utilizamos I para representar la parte imaginaria, pero para que no haya una confusión con la corriente, es que en los circuitos eléctricos, cuando se trabaja con representación fasorial, se denota la parte imaginaria con la letra J. Bien, también hay que tomar en cuenta que la representación gráfica, que es una gran ayuda para solucionar los problemas, se construye en un plano que se conoce como diagrama fasorial, ¿no? O sea, tiene componente real y componente imaginaria. A pesar de que es un valor complejo, el hecho de representar a una señal senoidal le da la connotación de fasor. Y por tanto, su representación en este plano complejo se conoce como diagrama fasorial. En él solamente se grafican
voltajes y corrientes. Nada más. Si queremos graficar, por ejemplo, la impedancia, en ese caso utilizamos un plano complejo. La impedancia no es un fasor, es un valor complejo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo la parte real y la parte imaginaria, y lógicamente puedo ubicar al fasor como si fuera un vector. Se denota por su magnitud y su argumento. La magnitud es la longitud de este fasor y el argumento es el ángulo de fase. Ahora, ¿por qué es útil el diagrama fasorial? Porque podemos analizar un circuito eléctrico utilizando una escala. O sea, hacemos el análisis, el cálculo, utilizando una escala. Por ejemplo, si este voltaje 220 volts, yo podría graficar con un vector de una longitud en centímetros. Por ejemplo, supongamos un centímetro 100 volts. Entonces, con 2.2 centímetros ya tengo 220 volts. Igual para la corriente. Puedo tener 10 amperes ángulo 15 grados. Bueno, puedo graficar que cada centímetro equivale a 5 amperes, por ejemplo. Cada centímetro, 5 amperes. 2 centímetros tengo los 10 amperes. El ángulo se puede medir con un transportador y se puede graficar entonces estas dos señales. Se puede medir el ángulo de fasaje que existe entre ellas, o sea, el voltaje y la corriente forman un ángulo que es el mismo que observamos en el dominio del tiempo. El voltaje está adelantado y la corriente está atrasada. Ese atraso se debe a la naturaleza de la impedancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo que la corriente y el voltaje están desfasados un ángulo de 45 grados. Muy bien. Cuando graficamos entonces los fasores, debemos tener en cuenta el signo del ángulo. Por ejemplo, en este caso, tenemos que la tensión tiene un argumento de 60 grados. Quiere decir que en el dominio del tiempo el voltaje nace en un tiempo equivalente a 60 grados y el eje de coordenadas, lógicamente, se encuentra distanciado 60 grados. Quiere decir de que si nosotros queremos representarla en el dominio del tiempo, sería voltaje máximo seno de WT más 60. Entonces, como fasor sería simplemente 220 ángulo 60. 220 viene a ser su valor máximo o su valor eficaz. De preferencia, trabajamos con valores eficaces. Entonces, sería 220 volts con ángulo de 60 grados. Esta otra corriente nace 15 grados eléctricos antes que el eje de referencia. Ambas señales deben tener el mismo eje de referencia, ¿correcto? Entonces, también es positivo su ángulo, porque si le expresamos en el dominio del tiempo, esta corriente sería 10 seno de 377 veces t más 15 grados. Pero, ¿qué hubiera pasado si una de las señales hubiera estado a la derecha del eje de referencia? O sea, la tensión está adelantada 60 grados al eje de referencia, se encuentra a la izquierda, y la corriente 15 grados, pero después del eje de referencia. Entonces, en ese caso, esta corriente se alejaría más o menos 60 más 15, 75 grados. El desfasamiento entre ambas señales sería 75 grados. Y cuando se grafica la corriente, tendría que estar en el eje, perdón, en el cuadrante inferior. El cuadrante inferior y el cuadrante superior nos permiten graficar un fasor con un ángulo que puede ser positivo o negativo. Si el ángulo es positivo, se grafica en el cuadrante superior, todo lo que dé. O sea, se grafica, se mide el ángulo en sentido antihorario. Y cuando es negativo, se mide el ángulo en sentido horario. ¿Correcto? Quiere decir esto de que yo podría entonces especificar un fasor utilizando cualquiera de los dos sentidos
para el argumento. Por ejemplo, el fasor voltaje, yo digo 220 ángulo 60 grados, porque estoy considerando el ángulo positivo. Pero si lo hubiera considerado negativo, entonces tendría que medir todo el arco que me determina en la ubicación de este voltaje. Entonces sabemos de que aquí hay una diferencia de ¿cuánto? 360 menos 60, 300 grados negativo. Entonces de aquí, menos 300 grados. O sea que el voltaje podría especificarse como 220 ángulo cero o 220 ángulo menos 300 grados. Igual para la corriente. Se especifica como 10 ángulo 15 grados o 10 ángulo menos 345 grados, porque estoy considerando el ángulo como negativo. Pero en ambas notaciones me van a ubicar al vector en la misma posición, o sea, el fasor va a estar en la misma posición. Entonces, en conclusión, cuando se grafica en el cuadrante inferior, en sentido antihorario, ya el ángulo es negativo y viceversa, ¿no? Entonces, cuando tenemos tensiones y corrientes, por ejemplo, y hablamos del adelanto y atraso, ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Para un momentito. Entonces, cuando hablamos del adelanto o el atraso, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que cuando tomamos como referencia alguna de las señales, podemos decir de que otra señal se adelanta o se atrasa a esa señal de referencia. Por ejemplo, si yo fijo a mi voltaje como la referencia, mi voltaje tiene un ángulo de 60 grados y es mi referencia. Entonces, la corriente, en este caso, se encuentra atrasada. ¿Cómo defino el atraso en un fasor? Bueno, me ubico en donde estoy señalando como el puntero rojo y me imagino que los dos fasores están girando en sentido antihorario. ¿Correcto? Giran en sentido antihorario. Entonces, ¿qué fasor pasa primero frente al puntero? El fasor voltaje. Y luego viene el fasor corriente. Quiere decir de que la corriente está atrasada con respecto al voltaje. Si yo fijara a la corriente como la referencia, y nuevamente quiero definir si está adelantado o atrasado, entonces me posiciono donde está el puntero, y también imagino que están girando en sentido antihorario. Entonces, en ese caso, pasa primero el voltaje, pasa después la corriente. Quiere decir que el voltaje está adelantado a la corriente. Entonces, dependiendo de cuál es la referencia que yo tome, puedo definir un adelanto o un atraso. Si mi referencia es el voltaje, la corriente está atrasada. Si mi referencia es la corriente, el voltaje está adelantado. Esto es muy importante, ¿eh? Porque cuando ustedes tengan que definir corrientes y tensiones en un circuito eléctrico, van a tener que establecer una magnitud de referencia. Si es un circuito en paralelo, el voltaje es la referencia. Si es un circuito en serie, la corriente es la referencia. Pero podría también uno elegir en un circuito en paralelo a una corriente en particular como la referencia, y todas las demás se van a adelantar o van a estar en fase o se van a atrasar, las tensiones que van a aparecer. Entonces, depende de
la capacidad que tenga cada uno de ustedes de enfocar y analizar un problema. Bien, entonces, cuando nosotros graficamos este diagrama fasorial, podemos trabajar con escalas, podemos sumar fasores, sumar vectores, hallar las componentes real, componente imaginaria, las magnitudes, aplicando la teoría de la geometría y trigonometría, usos básicos. Entonces es usual en corriente alterna trabajar con Pitágoras, triángulos equivalentes, ley de senos y ley de cosenos, ¿no? Por si acaso. ¿Por qué? Porque el diagrama fasorial es una gran herramienta para analizar un circuito eléctrico. Corriente continua que hemos hecho. Antes de comenzar el circuito hemos analizado cómo solucionar un problema, ¿no? Toda nuestra teoría la utilizamos para elaborar una estrategia, ¿no? Una base conceptual, ¿no? En corriente alterna también es igual, con la diferencia de que yo tengo una herramienta adicional, que mi análisis lo elaboro utilizando, o lo desarrollo utilizando un diagrama fasorial, porque me permite a mí visualizar, ¿no?, gráficamente el comportamiento de un circuito, su representación gráfica, de tal forma que después cuando yo desarrollo mis cálculos, estos cálculos me tienen que entregar valores numéricos que corroboran la representación gráfica. Si yo tengo que la corriente va a estar atrasada a 45 grados a la tensión, y cuando resuelvo mis cálculos, hago mis cálculos, etcétera, encuentro que la diferencia es 60 grados, entonces hay un error. Me he equivocado en alguna parte del proceso. Como también podría ser de que me estoy equivocando al graficar el diagrama fasorial. Entonces es muy importante que ustedes conozcan muy bien la teoría para establecer desfasajes de los componentes y aplicar las relaciones matemáticas para encontrar una solución a un circuito eléctrico. Bien, dicho esto, pasemos entonces a lo que se conocen como operaciones fasoriales. Miren, las operaciones con fasores básicamente son operaciones con vectores. La diferencia está en que el fasor va a tener un eje real y un eje imaginario, ¿no? O sea, un valor real y un valor imaginario que se va a representar en estos ejes. Entonces, hay que tener cuidado. Toda operación fasorial no me va a entregar un fasor. Las únicas relaciones que me entregan fasores como resultado son el voltaje y la corriente, nada más. Entonces, perdón, y la suma y la resta de estas dos variables, nada más. Sumo voltajes, sumo corrientes, entre sí, perfecto. No voy a sumar un voltaje con una corriente, es imposible. Tiene que ser de la misma naturaleza la señal. O son voltajes o son corrientes. Por ejemplo, cuando aplico la segunda ley de Kirchhoff, sumo voltajes. Entonces tengo que sumar voltajes fasoriales. Primera ley de Kirchhoff, sumo corrientes fasoriales. Pero cuando tengo que hallar relaciones entre ambos fasores, por ejemplo, al aplicar la relación Mol-Ampère para hallar el modelo del elemento eléctrico que se conoce como impedancia, bueno, de acuerdo a la ley de Ohm, voltaje entre corrientes. Voy a dividir un voltaje fasorial con una corriente fasorial. La respuesta, la resultante va a ser un valor complejo que se conoce como impedancia y que se le denomina impedancia compleja. Nosotros por simplicidad simplemente decimos impedancia, pero el nombre correcto es impedancia compleja. Y lógicamente cualquier representación de este valor complejo se hace en un plano complejo de la impedancia. No es un diagrama fasorial. Otro valor que se obtiene de estas operaciones y que no es un fasor es la potencia. Si yo multiplico voltaje por corriente conjugada, que vamos a ver después, estamos hablando de potencia compleja. ¿Y por qué potencia compleja? Porque tiene dos componentes. Una potencia que se conoce como activa, que es la que disipa la parte resistiva de la impedancia, y una potencia reactiva, que es la potencia que va a intercambiar o que va a tomar la parte reactiva para generar campos magnéticos o eléctricos.
Entonces, el valor complejo viene a ser la potencia reactiva y el valor real es la potencia activa o útil, que nosotros le llamamos potencia por efecto Joule. Entonces, ¿no? Si tenemos dos fasores, vamos a suponer que tengo el fasor A en sus tres representaciones. Esta. Fasor A en sus tres representaciones. Este fasor A lo quiero yo sumar con el fasor B. Exponencial, polar y rectangular. Entonces, cuando sumo yo estos dos fasores, voy a obtener un nuevo fasor. La suma de dos fasores viene a ser la suma de sus componentes. La componente real y la componente imaginaria. Que lógicamente me va a dar un nuevo fasor, que también va a tener sus dos componentes. Salvo que uno de los fasores tenga una componente imaginaria negativa o esté restándose un fasor con otro fasor, que vamos a ver después. Entonces, cuando restamos fasores, tendríamos que restar las componentes. Entonces, A1 menos B1 más J A2 menos B2. Probablemente la parte imaginaria se haga negativa en algunos casos. Probablemente la parte real se convierte en cero en algunos casos, etc. ¿no? Entonces vamos a tener un fasor suma y un fasor resta, ambos con sus respectivas componentes. Esta resultante es un nuevo fasor. Segunda ley de Kirchhoff, suma de voltajes fasoriales en una trayectoria cerrada igual a cero. Muy bien, la resultante es un fasor, que es el voltaje total. Corrientes, igual. Suma de corrientes en un nudo es igual a cero. Perfecto. Sumamos las corrientes y va a haber una resultante. La resultante es cero, pero si yo quiero conocer una de ellas, despejo esa corriente y voy a tener una suma y resta de fasores corriente que me va a dar un nuevo fasor. Entonces, podemos darle valores numéricos para aclarar este concepto. Supongamos que tenemos el fasor corriente, 15 ángulo 45 grados, tiene sus dos componentes. Desde que es 45 grados, una orientación del valor que debo tener es que ambas componentes son iguales, 45 grados. Muy bien. Entonces yo tengo 15 ángulo 45 grados, supongamos que sea una corriente. O sea, 15 amperes con un ángulo de 45 grados. Y tengo la corriente B, 10 amperes con ángulo 15 grados. Entonces, también tengo sus dos componentes, la parte real y la parte imaginaria. Quiere decir de que si yo sumo estas dos corrientes, voy a obtener que la resultante es 24,18 amperes con 33,08 grados. O sus componentes 20,26, componente real, y J1320, componente imaginario. Ahora, aquí hay que hacer hay una mención muy importante. Cuando se suman fasores, no podemos esperar que el módulo sea igual a la suma de módulos. No. Salvo de que ambos fasores tengan el mismo argumento, o sea, el mismo ángulo. Les hago este comentario porque es común cometer estos errores. Se tienen varias cargas alimentadas por una fuente de corriente alterna y cada carga toma una corriente de 10, 15, 20 amperes. ¿Cuál es la corriente total? Muchos suman, 15 más 10 más 20, tantos amperes. Y el argumento de esa corriente. Ese ángulo juega un papel muy importante, porque yo podría tener tres corrientes de igual valor como módulo, igual módulo, pero con diferente argumento. Inclusive podría ser de que tengan el mismo valor de argumento, de ángulo, pero uno positivo y el otro negativo. Se van a eliminar entre sí. Entonces hay que tener cuidado. El hecho de que tengamos nosotros fasores, ya tenemos que involucrar el argumento. Es muy importante eso. Cuando restamos, bueno, tengo el fasor C, vamos a suponer 20,45, y le resto el fasor D. Entonces tengo que
La resultante tiene un módulo de 10,35 y un ángulo de 120 grados. Sus componentes, menos 5,18, la parte real, y más 8,96, la parte imaginaria, ¿no? Entonces tenemos que graficar a este fasor en el diagrama fasorial. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se obtienen estos valores. Por ejemplo, siempre que supere los 90 grados ya hay que ir viendo si se ha tomado en consideración el sentido correcto de la corriente o la polaridad correcta de la tensión, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿No hay preguntas? Bien. Por ejemplo, si nosotros llevamos a la representación en el plano complejo de estos fasores, ¿no? Elaboro mi diagrama fasorial. Ahí tenemos el fasor 15 ángulo 45 a sus 45 grados, ¿no? Y queremos sumarle otro fasor. Hay dos formas de hacer la operación gráficamente, ¿no? La primera es trasladar imaginariamente un eje de coordenadas al extremo del fasor. O sea, es la cola, la punta, ¿no? Entonces, en este extremo graficamos un nuevo eje de coordenadas y ahí representamos al otro fasor al que voy a sumar, ¿no? ¿Está? Fasor B, con su ángulo de 15 grados. Entonces, cierro el triángulo y la resultante sería la suma. Esta suma va a tener un módulo con un argumento. Esa es una forma, es la más aconsejable. Otra es utilizar el mismo eje de coordenadas. Si yo tengo al fasor B, bueno, lo grafico en este origen, 10 ángulo 15, y luego hago mi suma. Y voy a obtener el mismo resultado. Pero es recomendable siempre cuando se trabaja con operaciones fasoriales gráficamente, utilizar este método. Ahora, la resta o sustracción. Tenemos el fasor C, 20 ángulo 45 grados. C es la magnitud o la longitud de este fasor. Por ejemplo, ya hemos dicho, 5 centímetros igual a, o 1 centímetro igual a 5 volts, 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro, 5 volts, con 4 centímetros ya tengo 20 volts, ¿no? 45 grados del fasor C. Me dicen que quieren restarle un fasor D que tiene 20 ángulo 15. Entonces, yo grafico nuevamente este fasor, pero como lo voy a restar, le cambio de signo. Siempre que se cambia de signo, se va a girar 180 grados al fasor. El negativo sería este de acá. Este sería el fasor negativo, menos D. O sea, menos 20 ángulo 15. ¿Se dan cuenta? Menos 20. Ahora, si yo sumo C más menos D, estoy en una diferencia. Entonces la resultante sería este otro fasor. Esta representación también se puede hacer de esta forma. 20 ángulo 195 grados. También es equivalente a lo mismo. Estoy ubicando al fasor en esta posición. Correcto. Entonces, cuando ustedes quieran utilizar un fasor con signo positivo, bueno, ¿en dónde está? Contabilizan su ángulo a partir del eje real, pero en sentido antihorario. ¿Correcto? Para que sea positivo. Entonces lo mismo, este fasor es 20 ángulo 15 negativo, ¿no? Menos 20 ángulo 15 o
20 ángulo 195 grados. O 20 ángulo menos 100, ¿cuánto sería? 65 grados, ¿correcto? O sea, tiene tres representaciones. Es menos 20 ángulo 15, o 20 ángulo 195, o 20 ángulo menos 165 grados. Es lo mismo, pero ya le cambiamos el signo negativo al fasor. Entonces yo puedo decir, voy a sumar el fasor C, 20 ángulo 45, más 20 ángulo 195. A 20 ángulo 195 está por aquí. Y siempre voy a tener el resultado. Entonces, cuando se suman estos dos fasores y uno de ellos tiene signo negativo, nosotros ya tenemos un nuevo ángulo y un argumento, perdón, un módulo de 1035 para este caso particular. Bien, entonces así tienen que trabajar ustedes cuando utilicen los diagramas fasoriales. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen, por favor. Confirmen. Bien. Estas otras operaciones que estoy presentando en la pantalla también son útiles, lo van a utilizar mucho en circuitos eléctricos 2, pero ya les voy adelantando de ahorita. Multiplicación. Yo multiplico dos fasores, la resultante es un valor complejo. Por ejemplo, multiplico el fasor A por el fasor B. Eso es la forma exponencial para demostrar cómo hallar la resultante. Entonces, si yo multiplico dos exponenciales, tendría una resultante que es un módulo A por B con E a la J, teta A más teta B. Bueno, quiere decir de que como polar ese valor complejo sería A por B con la suma de ángulos. O sea, cuando yo multiplico dos fasores, se multiplican los módulos y se suman algebraicamente los argumentos. ¿Por qué digo algebraicamente? Porque podría ser que uno de ellos tenga signo negativo como ángulo, ¿no? J teta A y menos J teta B, entonces tendría que restarlos. Es un producto de dos exponenciales matemáticas, ¿no? O sea, voy a tener un módulo y un argumento. División. Bueno, si yo divido A entre B, utilizo también la forma exponencial. ¿Y qué observamos? Que el módulo sería la relación entre módulos de los fasores A y B. O sea, estoy dividiendo los módulos y estoy restando los argumentos, ¿no? Porque este exponencial pasa al otro miembro, al numerador con un signo negativo. Entonces, ¿cuánto yo divido al argumento que se encuentra que corresponde al fasor del numerador? Le tengo que restar el argumento del fasor del denominador. Pero, ojo, ¿qué hubiera ocurrido si este fasor B tuviera signo negativo? Entonces, en ese caso se sumaría. Menos teta sub B. Se convierte en más. O sea, hay que tener cuidado. Potenciación, bueno, elevar a la enésima potencia a un fasor es como elevar a esa potencia a su módulo y multiplicar a su argumento por el valor de la potencia. La radicación, parecido, es la raíz enésima del fasor con un argumento que es igual a teta más 2pi q sobre n. Quiere decir que q varía desde 0 hasta n menos 1 y n es el radical. Por ejemplo, si estuviera sacando la raíz cuadrada sería q tendría que ser 1. O sea, aquí sería 2pi entre 2. O sea, teta más 2pi entre 2. Ese resultado me daría el ángulo.
Correcto. Bien. Luego tenemos el logaritmo neperiano. Aplicarle el logaritmo neperiano a un valor exponencial, a un valor complejo exponencial compleja, sería el logaritmo neperiano del módulo y el logaritmo neperiano de esta parte de aquí, que es j teta sub a, nada más. Y lógicamente hay otras operaciones, pero ya con valores. ¿Qué cosa es un conjugado? Conjugado viene a ser el valor complejo, pero con signo, el signo negativo para su parte imaginaria, ¿cierto? En corriente alterna nosotros representamos al conjugado con un asterisco. Pero el asterisco indica conjugado. Quiere decir de que su parte imaginaria es negativa con respecto a el valor original, al fasor original. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico un, un fasor por su conjugado, lo vamos a tener, pero primero sumaría. Si yo sumo un fasor por su conjugado, obtengo un fasor con componente real, no tiene componente imaginaria. Desde que hay el ángulo cero, ya no tenemos componente imaginaria, porque la primera componente sería 2 a su 1 coseno teta, coseno de cero, más 2 a su 1 seno de cero. Se desaparece la parte imaginaria, ¿no? Si yo resto, bueno, la resultante es 2 veces a 2 la componente imaginaria, nada más, no hay componente real. Si multiplico, aquí está lo que estábamos mencionando, si yo multiplico un fasor por su conjugado, la resultante sería el módulo del fasor al cuadrado con ángulo cero, o sea, se convierte en un valor real. Y cuando yo divido, voy a tener un módulo unitario y un argumento que es el doble del argumento del fasor original, ¿no? Estas son operaciones que se pueden demostrar fácilmente y que ustedes deben tomar en cuenta porque se van a aplicar mucho en los cursos más avanzados, en potencia, por ejemplo, ¿no? Máquinas eléctricas, en mismos circuitos eléctricos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, señores? Si no, para continuar. Bien. Vamos a estudiar entonces, luego de esta parte introductoria, vamos a estudiar las relaciones Bol-Ampere que rigen a los elementos resistencia, inductancia y capacitancia, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, o sea, como fasores. Vamos a hacer el análisis de los circuitos en estas dos formas de modelamiento. O sea, analizamos el dominio del tiempo o analizamos el dominio de la frecuencia. ¿Cuándo se utiliza uno y otro método de análisis? El dominio del tiempo es muy útil cuando el circuito es simple, serie, paralelo, no muchos componentes eléctricos. Pero si tenemos ya una red muy extensa, sistema eléctrico, por ejemplo, ya no es conveniente. Tenemos que trabajar con los fasores. Entonces, la relación de Bol-Ampere para el resistor, por ejemplo, en el dominio del tiempo, para encontrar su relación, ¿no? Si yo le aplico cualquier corriente, por ejemplo, que está representada por raíz de 2i, el valor máximo, raíz de 2i, y en este caso es valor eficaz. Valor eficaz por raíz de 2 es valor máximo. Ya, como estamos hablando de señales senoidales, ya sabemos que es así, ¿no? Hemos visto la parte de transitorios que el valor eficaz multiplicado por la raíz de 2 me da el valor máximo para una señal senoidal. Y aquí todas las señales son senoidales. Entonces, la corriente, raíz de 2 y seno WT. La relación Bol-Ampere, la ley de Ohm, dice voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Muy bien. Entonces, si multiplicamos a la corriente por R, ya tenemos el voltaje en el dominio del tiempo. ¿Y qué observamos? Que la corriente y el voltaje están en fase. Ambos tienen ángulo cero de fase. ¿Por qué? Porque lógicamente la resistencia, cuando se trabaja matemáticamente en la expresión del voltaje,
Es una constante que está multiplicando a la forma de onda que es la corriente. Entonces el voltaje va a tener la misma forma de onda que la tensión. Lo único que va a cambiar son sus valores máximos. Pero van a estar en fase. Entonces, de esta expresión nosotros podemos definir a un voltaje eficaz como como la relación R por I, en la que I es eficaz, ahí está. O también podríamos trabajar con valores máximos. Valor máximo es igual a R por I máximo. Y es así. El voltaje eficaz, ¿a qué es igual? Como valor máximo. El voltaje eficaz es igual ¿a cuánto, señores? 0,707 veces el valor máximo, ¿sí o no? Bueno, se va el 0,7 para ambas expresiones y me queda valor máximo igual resistencia por corriente máxima, ¿no? Por eso yo les he hablado que las tensiones y corrientes se trabaja con valores eficaces, pero también se podría trabajar con valores máximos. Pero en el dominio del tiempo sí es útil. En el dominio de la frecuencia no. Se prefiere trabajar con el valor eficaz. Entonces, la impedancia será igual a el valor numérico de la resistencia. Y aparece un término que se conoce como admitancia. La admitancia es un valor numérico que se obtiene de calcular el valor inverso de la impedancia. O sea, 1 sobre Z es la admitancia. Pero si Z es igual a R, o sea, si la impedancia es igual que la resistencia, entonces 1 sobre R sería la admitancia. Pero 1 sobre R, ¿qué cosa es? Conductancia. Entonces también podríamos decir de que la admitancia es igual a la conductancia, y la conductancia es igual a 1 sobre R, ¿correcto? Entonces, en corriente alterna se utiliza como elemento eléctrico, el modelo circuital tiene su modelo de cada elemento. La resistencia es un resistor, ¿correcto? Representa un resistor. Y la resistencia como impedancia tiene el mismo valor numérico. ¿Cuál es el argumento de esta impedancia? Cero, ¿correcto? Cero. O sea, la resistencia se representa como impedancia, pero sin parte imaginaria. El ángulo es cero, por tanto. O sea, si yo digo Z ángulo cero, inmediatamente estoy considerando que esa impedancia compleja es una resistencia. Z es el módulo, lógicamente, ¿no? Pero si yo quiero trabajar con la admitancia es igual a la inversa de la impedancia. Y cualquier valor inverso de la impedancia también es igual al valor inverso de la resistencia. Y la inversa de la resistencia es la conductancia. Por tanto, la admitancia es igual a la conductancia. En el dominio del tiempo, entonces, vamos a tener este diagrama. El voltaje en el dominio del tiempo con su valor eficaz. Ahí está el valor eficaz, 0,707, el valor pico. La corriente en fase con este voltaje, y también tendremos su corriente eficaz, ¿no? Conclusión, una resistencia va a producir una corriente cuando se le aplica una tensión que va a estar en fase. O si le aplico una corriente, se produce una caída de tensión que está en fase con esa corriente. Es lo mismo. Si se le aplica una tensión de alimentación con una resistencia, la corriente que circula está en fase con esa tensión. O si le aplico una corriente a una resistencia, la caída de tensión, que es el voltaje en sus terminales, está en fase. Muy bien, valores numéricos para comprender esto. Supongamos que tengo una resistencia de 5 ohms, su impedancia será 5 ohms. Cuando el elemento es puro, o sea, cuando solamente está constituido por resistencia, por inductancia o por capacitancia, las impedancias van a tener el mismo valor numérico, ¿correcto?, que la resistencia y que la reactancia, como vamos a ver. Entonces, en este caso, la impedancia es 5 ohms. Quiere decir que la resistencia también es 5 ohms.
Muy bien. La admitancia sería la inversa de la impedancia, o sea, un quinto, 0,2 Siemens. Las unidades de las admitancias son los Siemens y la de la impedancia son los ohms, ¿correcto? Tener mucho cuidado. En algunos textos consideran como unidad de la admitancia a los mos, como escribir la ohms al revés, pero no es así. La unidad de la admitancia es son los Siemens, por si acaso, ¿no? Bien, la corriente tendrá este valor, supongamos que 2 amperes con raíz de 2, 2 es el valor eficaz. Bueno, en el dominio del tiempo, yo multiplico 2 por raíz de 2 y tengo un valor máximo de 2,83. Este valor pico del voltaje de la corriente es 2,83 amperes. Pero cuando esta corriente atraviesa la resistencia va a producir un voltaje que va a ser 10 veces raíz de 2. O sea, ¿por qué? Porque la resistencia es de 5 ohms. Entonces el voltaje será 14,14 seno 377 T volts en fase. Lógicamente que la frecuencia angular de 2πf es 377, quiere decir de que la frecuencia es 60 Hz. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien. El análisis en el dominio de la frecuencia, el análisis fasorial, está muy estrechamente relacionado con lo que hemos encontrado en el dominio del tiempo para el voltaje y la corriente. Por ejemplo, yo tengo esta resistencia, como en el dominio de los fasores, es una impedancia, porque estamos aplicándole una excitación de corriente alterna, supongamos sea 60 Hz. Entonces tendríamos la impedancia como valor complejo, el voltaje como fasor y la corriente como fasor. Si suponemos que el voltaje es la referencia, por ejemplo, y trabajamos con su valor eficaz, quiere decir que el voltaje es igual a raíz de 2 veces el voltaje eficaz con un ángulo de 0 grados. O sea, yo fijo a mi voltaje como la referencia. Muy bien, la corriente va a estar en fase. Si está en fase, simplemente tengo raíz de 2 y ángulo 0. Muy bien. El voltaje fasorial por la... es igual a el voltaje fasorial por la ley de Ohm. Quiere decir que puedo hallar el valor de la impedancia. La impedancia sería... Está mal. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Ah, no está bien. Está bien, no, está bien. Está bien, no, está confundiendo. Ya. Disculpen, continuamos. Ahí está. Voltaje sobre corriente. Perfecto. Entonces, cuando realizamos esta operación, vamos a encontrar de que si ambas señales tienen ángulo cero, la impedancia también tendrá ángulo cero. Y el módulo de la impedancia R será, será expresada en ohms, ¿no? Por ejemplo, acá tengo R 5 ohms. La impedancia es numéricamente igual a la resistencia. O sea, 5 ohms, si yo considero la resistencia, y 5 ohms si considero que es una impedancia, ¿no? Esta impedancia compleja tiene un valor inverso, y ese valor inverso es la admitancia compleja. Como solamente es una resistencia y no está asociada a otros elementos, entonces la inversa de esa resistencia será la conductancia. Quiere decir de que la admitancia compleja solamente tiene parte real
y esa parte real está constituida por la conductancia. Entonces, la admitancia es numéricamente igual a la conductancia y es igual a 1 sobre R en unidades Siemens. Si nosotros entonces trabajamos con el diagrama fasorial para estos circuitos, ¿no? Tenemos que diferenciarlos con el diagrama en el cual vamos a graficar las impedancias. No podemos graficar una impedancia en un diagrama fasorial. Para ello tenemos el plano complejo Z y el plano complejo Y de la admitancia. El plano complejo de la impedancia, en él graficamos a la impedancia que tiene solamente un ángulo de 0 grados y un módulo igual a el valor de la resistencia. Cuando se haya la admitancia, que es su valor inverso, simplemente la parte real sería ahora la conductancia. Si esta resistencia es de 10 ohms, bueno, la conductancia será 0,1 Siemens. Bien. Por ejemplo, supongamos que le damos estos valores, 5 ohms, 0,2 Siemens. Solamente parte real. Y el diagrama fasorial se muestra ahí. Vamos a suponer de que las señales de tensión y corriente nacen en el origen. La corriente está en fase con la tensión. Si la tensión nace en el origen, la corriente también. Como fasor, tendríamos que el voltaje tiene ángulo cero, o sea, está en el eje real, es la referencia. Y la corriente está en fase con ese voltaje, o sea, son colineales. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a pasar lista. Presten atención, señores. A ver, presten atención, señores. Arias, Presente. Barcayola, Carranza, Presente. Serna, Presente. Sukiyanki, Contreras, Presente. bien, Cueva, Presente. Espinosa, Huaraca, Lazo, Lescano, Limachi, Presente. Linares, Presente. Medina, Presente, profesor. Medina, ya. Palomino, Pérez, Quijano, Quispe, Presente, Quispe, presente, bien, Ramírez, Ramos, Presente, profesor. Rimarachín, Presente, profesor. Rivera, Presente, profesor. Seminario,
Simón, Tiburcio, Torres, Presente, profesor. Tiburcio presente. Tiburcio presente, ya. Trejo, Tume, Usuriaga, Presente, profesor. bien. ¿Alguno que no ha contestado? Bacayola, Chuquillanqui, Pinoza, Guaraca, Lazo, Lescano, Palomino, Pérez, Quijano, Ramírez, Ramos, Seminario, Simón, Ramos presente, profesor. Ramos. Sí. Bien. Trejo, Tume, Simón. Tome presente, profesor. Tome. ¿Quién? Tume. Sí, presente. Ya. ¿Algún otro alumno? Trejo, Seminario, Simón. Bien. Bien, continuamos. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos la representación fasorial para el voltaje, supongamos 14,14, y para la corriente 2,83, ángulo cero para ambos casos. Ustedes pueden graficar en un diagrama fasorial las dos señales, tensión y corriente, ¿no? Y utilizar diferentes escalas para cada magnitud, ¿correcto? Normalmente las tensiones son mucho mayores en valor numérico que las corrientes, ¿no? Corrientes 100, 50 amperes, tensiones 220, salvo que sean ya plantas industriales en donde las corrientes están en kiloamperes, ¿no? 2,5 kiloamperes, 2000 amperes, etc. Bien. El inductor en el dominio del tiempo. Miren, vamos a suponer de que nuevamente la corriente es la referencia y la vamos a expresar como valor eficaz. Raíz de 2 por el valor eficaz de la corriente sería el valor máximo de esta corriente. Seno WT. El voltaje en el dominio del tiempo sería L derivada de corriente respecto del tiempo. Quiere decir que nosotros derivamos a la corriente y obtenemos que el voltaje tendría un valor máximo igual a raíz de 2 WL por I. Seno de WT más 90 grados. ¿Por qué más 90 grados? Porque el seno, ¿no? Al derivar el seno tenemos un coseno, lógicamente, y como estamos analizando señales senoidales, entonces el voltaje en un coseno se puede representar por un seno. O sea, el coseno tiene un valor unitario cuando está pasando por el origen de cualquier eje de coordenadas. Y es como decir un seno adelantado 90 grados. Un coseno es igual a un seno desfasado 90 grados con respecto al eje de referencia, ¿no? Entonces, seno WT más 90 grados. Eso es lo que se ha hecho acá. Pero extraemos nosotros las siguientes relaciones. La impedancia es igual a W por L. A W por L siempre se le denomina o se le expresa matemáticamente como X. X es la parte imaginaria. X sub L es una reactancia
inductiva. Cuando tenemos entonces que el circuito tiene inductancias, bueno, como impedancia, una inductancia viene a ser una reactancia. Su valor numérico es la frecuencia por el valor de la inductancia. Entonces, sus unidades serían ahora los ohms. Bien, entonces la impedancia es igual a la reactancia inductiva, X sub L, e igual también a la frecuencia angular de la señal senoidal por el valor de la inductancia. Quiere decir entonces de que el voltaje eficaz también sería igual a la reactancia inductiva por la corriente eficaz. O el voltaje máximo igual a la reactancia inductiva por la corriente máxima. Son dos expresiones similares. La que más utilizamos es la expresada como valor eficaz. Si queremos trabajar con la admitancia, sabemos que es igual a la inversa de la impedancia, o sea que es 1 sobre XL. Por tanto, también es igual a 1 sobre WL. Entonces, en un elemento puro, la reactancia XL, su valor inverso sería denominado susceptancia. Y es el elemento o componente imaginario de la admitancia compleja. O sea, la impedancia compleja tiene una parte real que es la resistencia y una parte imaginaria que es la reactancia, que puede ser inductiva o capacitiva. La admitancia también tiene una parte real que es la conductancia y una parte imaginaria que es la susceptancia, que puede ser positiva o negativa. Bien, entonces, la admitancia sería igual a la susceptancia como valor numérico. En el dominio del tiempo, entonces, tenemos el voltaje adelantado 90 grados a la corriente. ¿Por qué digo adelantado? Porque la corriente es mi referencia. Pero si fuera mi tensión la referencia, diría que la corriente se atrasa 90 grados. Entonces, cuando se tienen estos elementos puros, una reactancia inductiva, como la que mostramos, el desfasaje entre la tensión y la corriente es 90 grados. Siempre. O sea que vamos a tener nosotros en el diagrama fasorial dos fasores separados 90 grados. Cuando están separados 90 grados se dice que están en cuadratura, por si acaso. Bien, entonces le damos valores numéricos. Si la señal tiene 60 Hz, entonces, y la inductancia supongamos 20 mHz, la reactancia inductiva sería 377 por L. Y si hablamos de impedancias, esta es numéricamente igual a la reactancia inductiva. Entonces se mantiene el valor numérico. Si hablamos de susceptancia, vamos a separar un poco más. Ahí está. La admitancia es igual a la susceptancia inductiva y es igual a 0,133 Siemens. Mucho cuidado con esto, que en elementos puros también la admitancia es igual a su susceptancia. Pongamos valores numéricos para la corriente, el voltaje separado 90 grados a esta corriente. No interesa si la corriente está en el eje de las abscisas o está adelantado o atrasado de ese eje. Lo que nos interesa es cuál es la distancia angular entre el fasor tensión con el fasor corriente. Entonces, el voltaje sería este de acá. Ya existe un ángulo de fasaje. O sea, el voltaje está adelantado 90 grados a la corriente, porque la corriente tiene ángulo cero. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? Bien. Como valor complejo.
Si consideramos a la impedancia que está representando a una inductancia, en el dominio de la frecuencia, la inductancia se convierte en reactancia, ¿correcto? Como valor complejo, entonces, tendría un módulo y un argumento de 90 grados, nada más. O sea, no tendría parte real. Entonces, fijamos al voltaje nuevamente como la referencia, raíz de 2 veces B, ángulo cero. La corriente, por lo que hemos demostrado en el dominio del tiempo, siempre está atrasada a 90 grados a la tensión. Por tanto, cuando nosotros hallamos la impedancia, que es igual al voltaje sobre la corriente fasorial, vamos a tener de que esta reactancia tiene parte imaginaria positiva, ¿no? O sea, la impedancia será igual a la reactancia inductiva con un ángulo de 90 grados. O sea, como valor complejo, no tiene parte real, solamente la parte imaginaria expresada en Siemens. Bien, entonces, Z es igual a XL, WL. La admitancia sería B sub L. Siempre la admitancia utiliza su índice que representa el elemento de la impedancia. Estamos hablando de una reactancia inductiva XL, una susceptancia inductiva B sub L. Como son valores inversos, entonces si la impedancia tiene un ángulo positivo, la admitancia tendrá un ángulo negativo. En conclusión, la admitancia es numéricamente igual a la susceptancia inductiva y es igual a 1 sobre WL en Siemens. Bien, estoy mostrando en la lámina dos planos complejos, uno para la impedancia y otro para la admitancia. En el plano de la impedancia, como es una reactancia y tiene solamente parte imaginaria como valor complejo, entonces siempre se va a representar de esta forma. 90 grados desfasados de su eje real. O sea, Z sería JXL. Si nos ceñimos a las dos formas de representar más importantes, tendríamos que en su forma rectangular sería JXL. En su forma polar sería XL ángulo menos 90 grados o más 90 grados, ¿no? En el plano de la admitancia, plano Y, la susceptancia cambia de módulo, lógicamente se reduce, y el argumento solo cambia de signo, pero mantiene su magnitud. Así es, menos 90, la reactancia inductiva, perdón, la susceptancia inductiva, entonces estará graficado en el cuadrante inferior. Cuando estos elementos entonces son alimentados por una corriente y producen una caída de tensión, esa corriente y tensión van a estar desfasados a 90 grados, siempre. Valores numéricos, solo para aclarar las dudas. Si la reactancia es de 754 ohms con ángulo 90 grados, su inversa sería 0,133 con ángulo menos 90 grados, o sea, Siemens. El diagrama fasorial, entonces, establece de que si mi voltaje es la referencia porque la tensión nace en el origen, la corriente está trazada a 90 grados, a esa tensión. Nuevamente me ubico en esta posición y me imagino que están girando en sentido antihorario. Primero pasa el voltaje, después la corriente. Ahora, estos 90 grados siempre van a mantenerse independientemente de qué ángulo tenga la tensión. Si mi tensión tiene ángulo 0, mi corriente tiene ángulo menos 90 grados. Si mi tensión tiene ángulo 45 grados, mi corriente tendrá ángulo menos 45 grados. ¿Para qué? Para que siempre dé 90 grados
el desfasaje entre la tensión y la corriente. Voy a pasar a la siguiente lámina. Bien. Vamos a suponer de que la corriente en el capacitor es la referencia, raíz de 2 veces la corriente eficaz. Y el voltaje que se produce es igual a la inversa del valor de la capacitancia por la integral de la corriente. Si efectuamos esa operación, nuevamente tendríamos que el valor eficaz sería igual a lo que llamamos la reactancia capacitiva, 1 sobre WC, por la corriente por raíz de 2, ¿no? Como es un seno en la excitación de corriente, al integrar cambia coseno, pero si representamos ese coseno nuevamente por un seno, tendríamos que tiene ángulo menos 90 grados. Quiere decir entonces que el voltaje se atrasa a la corriente 90 grados o la corriente está adelantada al voltaje 90 grados. La parte imaginaria, que vamos a ver en un momento, va a corresponder entonces siempre a la reactancia capacitiva. Esta reactancia capacitiva tiene un valor 1 sobre WC, que han estudiado ustedes ya en física así tangencialmente, y podemos decir entonces cuando el elemento es puro de que la impedancia es igual a el valor de la reactancia capacitiva. Por tanto, vamos a tener que, de acuerdo a la relación Mol-Ampere, el voltaje como valor eficaz va a ser igual a la reactancia capacitiva por la corriente eficaz, o en valores máximos. También se puede trabajar valor máximo de voltaje es igual a reactancia capacitiva por corriente máxima. Muy bien. La admitancia es la inversa de la impedancia, o sea, 1 sobre XC. En otras palabras, la admitancia es igual a la frecuencia angular por la capacitancia. Esta reactancia capacitiva, que al hallar su valor inverso se convierte en la admitancia, también se le llama susceptancia. Entonces la susceptancia B sub C es igual a 1 sobre XC. Son numéricamente iguales, entonces la admitancia con su susceptancia. Son numéricamente iguales la impedancia con su reactancia capacitiva, ¿no? Por si acaso. Bien, graficamos en el dominio del tiempo y tenemos que la corriente está adelantada 90 grados a la tensión. En este caso estamos considerando la corriente como referencia, por tanto el voltaje se ha atrasado 90 grados. Pero si yo tomara el voltaje como referencia, la corriente estaría adelantada a 90 grados, ¿no? Que es el criterio que se maneja. La corriente se adelanta o se atrasa a un elemento eléctrico. ¿Por qué se utiliza la tensión como referencia? Porque la mayoría de los sistemas eléctricos
El voltaje es la variable que se aplica al sistema para que fluya corriente. Entonces la corriente va a depender lógicamente de la magnitud del voltaje que se aplica y del tipo de elemento que representa que está representado por una impedancia. Entonces esa corriente o se adelanta o se atrasa. Normalmente. Por eso es de que siempre hablamos de, en una capacitancia, la corriente se adelanta 90 grados a la tensión. En una inductancia, la corriente se atrasa 90 grados a la tensión. Y en una resistencia, la tensión está en fase con la corriente. Muy bien, entonces supongamos que tenemos estos valores numéricos. 100 microfarads, bueno, 1 sobre WC, W es 377 radianes por segundo, y tenemos la reactancia capacitiva, cuyo valor inverso viene a ser, pero cuyo valor como impedancia sería el mismo. La reactancia capacitiva tiene el mismo valor numérico que la impedancia. Y además, la admitancia es numéricamente igual a la susceptancia capacitiva, o sea, a la inversa de la reactancia capacitiva o admitancia. Ahí está. La corriente la hemos definido como 424 seno 377T. Vamos a suponer que sea ella. La tensión se va a atrasar 90 grados a esta corriente. Y su valor sería simplemente 112,51, su valor máximo. Y el ángulo de fasaje 90 grados. En conclusión, cuando trabajamos con reactancia inductiva o capacitiva, el desfasaje entre la tensión y la corriente siempre es 90 grados. Siempre. Mientras que el desfasaje entre tensión y corriente en una resistencia es 0 grados, están en fase. Miren, el capacitor como impedancia compleja va a tener solamente componente imaginaria. Y se muestra de la siguiente manera. La corriente está adelantada 90 grados a la tensión. Como estamos considerando el voltaje como referencia, entonces la corriente tiene ángulo 90 grados. La ley de Ohm, voltaje es igual a impedancia por corriente, me permite hallar el valor de la impedancia. Entonces yo al dividir el voltaje con la corriente obtengo que la impedancia tiene solamente parte imaginaria y es negativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que es una reactancia capacitiva. Tiene su módulo y tiene su argumento. El módulo es numéricamente igual a la reactancia capacitiva y también es igual a la inversa de WC, 1 sobre WC. La admitancia, bueno, la inversa de la impedancia. La admitancia tiene un valor numérico igual al de la susceptancia capacitiva y un ángulo de 90 grados positivo, porque es la inversa de la impedancia que tiene ángulo negativo. O sea que la admitancia es igual a la susceptancia capacitiva o igual a W por C en Siemens. La admitancia y la impedancia se grafican en sus respectivos planos complejos. Por ejemplo, acá tengo yo el plano Z. La reactancia capacitiva tiene parte imaginaria negativa. La admitancia tiene susceptancia capacitiva positiva, ¿no? Siempre el ángulo es contrario en signo al de la impedancia. Y el dominio del tiempo, bueno, primero vamos a darle unos valores numéricos. 26,56 en impedancia, con ángulo de menos 90 grados, y como Siemens es 0,038. Aquí tenemos la representación en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia o como fasores. La tensión en la referencia y por tanto la corriente está adelantada a 90 grados. En el diagrama fasorial podemos apreciar nosotros el desfasaje de 90 grados.
Cuando una señal está formando 90 grados con otra, se dice que están en cuadratura. O sea, cuadratura no. En este caso, por ejemplo, la corriente y la tensión están en cuadratura porque se separan 90 grados, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, señores. ¿Preguntas? ¿Están comprendiendo la clase, señores? Bien. No se olviden de que hoy ya tenemos laboratorio y la próxima semana también. La próxima semana sería el último laboratorio. Y además quiero comentarles de que el control final del laboratorio lo vamos a dar la última semana de clases. O sea, de 10 a 12, la práctica calificada, ¿no? Y de 12 a 2, el control final. ¿Están de acuerdo a dar esa fecha de control final o prefieren darlo el miércoles? Confírmenme, señores. Confirmen en el chat todos. El viernes, muy bien. Perfecto, entonces el viernes se dan un control de 1 hora a lo mucho. Problemas sobre las experiencias de laboratorio, o preguntas sobre la experiencia de laboratorio. Entonces, la última semana de clase, que es el viernes, voy a tomar de 10 a 12 la quinta práctica calificada, circuito transitorio de segundo orden. Y de 12 a 2, en ese periodo, el control final de la quinta nota de laboratorio. El próximo miércoles ya le voy a entregar su nota de la cuarta práctica y quedaría pendiente solamente la quinta nota, ¿no? Entonces, quedamos así, señores. El próximo, el viernes de la última semana, práctica calificada de 10 a 12 y control de 12 a 2. De 12 a 2, de 12 a 1, ahí vemos, ¿no? Muy bien, señores, queda confirmado, entonces no se vayan a olvidar, esas 2 fechas son claves para ustedes. Bien. Quédate. Bueno, ya tengo 25 para la 1, para las 12. Vamos a hablar de la fuente de tensión, un momentito. Bien, miren, los elementos activos. Estos 3 elementos que hemos estudiado hace unos minutos son los elementos pasivos, pero también tenemos los elementos activos que son las fuentes de alimentación, que pueden ser fuentes independientes y fuentes controladas. Las fuentes independientes generalmente son los alternadores o generadores de corriente alterna. Mientras que las fuentes controladas ya son combinaciones de componentes electrónicos que tienen, en algunos casos, entregan tensión dependiendo de una variable de control, o simplemente pueden ser elementos inductivos, por ejemplo, que se modelan como fuentes controladas. Y ya hemos visto en el caso de las inductancias mutuas que se producen tensiones que dependen de corrientes, son fuentes controladas, ¿no? Esos son elementos activos prácticamente. Entonces, bueno, eso todavía no lo estoy equivocando, ¿no? El circuito eléctrico 2. Bueno, el circuito eléctrico 2 van a estudiar ustedes cómo se modela un transformador o un circuito acoplado magnéticamente, y en él se utilizan a las fuentes controladas. Bien, entonces, en corriente alterna
En sistemas eléctricos, básicamente se trabaja con fuentes independientes de tensión. Es muy difícil que tengamos fuentes controladas. Y la fuente independiente de tensión, el componente típico es el generador síncrono, que viene a ser una máquina rotativa que necesita recibir un movimiento en su eje, una potencia al eje, producida por lo que se llama motor primo, que viene a ser una turbina, por ejemplo, ¿no? Al moverse este eje, va a generar, por lo que ya hemos explicado en las clases anteriores, una tensión. Y esa tensión es la que va a ser suministrada a la red. Entonces, este es el generador, este es el generador monofásico, por ejemplo. Se le explica un hito al eje y entrega una tensión. Como circuito eléctrico, su modelo circuital puede ser considerado como un elemento ideal o como un elemento real. Cuando es real, se estima de que hay una tensión generada internamente y que las bobinas del estator de este generador tienen una reactancia. Entonces se modela como una fuente de tensión en serie con una reactancia. No se utiliza a la resistencia porque se considera despreciable su valor y su efecto, ¿no? Para fines del curso no lo vamos a considerar. Cuando llegue el curso de máquinas eléctricas, sí van a ver cómo se calcula la resistencia de los arrollamientos en generadores. Entonces, este sería el modelo de una fuente de tensión real sin pérdidas. Ojo, sin pérdidas. Las pérdidas siempre están asociadas al valor de la resistencia. Si no hay resistencia, no hay pérdidas por efecto libre. ¿Qué cosa hay? Caída de tensión o potencia recibida por la inductancia para generar campo magnético. Entonces tenemos una fuerza electromotriz que es la tensión interna, una reactancia que representa la inductancia de las bobinas y una tensión entregada en bornes hacia la carga, o hacia el sistema eléctrico, que viene a ser el voltaje de salida. Si hay una carga conectada, va a circular una corriente hacia la carga, y esto hará de que en la reactancia de este generador se produzca una caída de tensión. Por tanto, la tensión en bornes siempre va a ser menor que la que se genera internamente. Si nosotros queremos la representación ideal, simplemente sería la fuente de tensión sin la reactancia. Entonces, el voltaje E, no hay reactancia, por tanto, toda la tensión que se genera es suministrada. No hay caída de tensión. En algunos textos no utilizan esta simbología, sino usan una bobina con su marca de polaridad. Esa bobina está representando al generador ideal. ¿Correcto? O sea, produce una tensión entregada al sistema y no hay caída de tensión internamente. Bien. Bueno, señores, ya tenemos 20 para las 12. Vamos a terminar acá la clase y se prepara para el laboratorio que comienza a las 12 del día. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? Bien. Entonces, concluimos la clase y nos conectamos a las 12 para la práctica de laboratorio en Tinkercad.